Buenas tardes, Neiva, ¿me escucha? Buenas tardes, profe. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a iniciar con la exposición hasta que sus compañeros se conecten. ¿Tiene ahí su diapositiva o quiere que la ayude proyectando? La subió al Sí, Drive. proyecte la profe, por favor. Sí, Ya, está ahí, le subió, les te dijo que le subieran esa, en el nube Drive. ya. Deme un minuto. Ya. Profe, buenas noches. Buenas tardes. Ay, maldita sea. Ay, señor, y tengo que hacer todo este reporte. Consulta, verificación, mantenimiento preventivo de la bomba. Usted me avisa, profe, para comenzar. Sí, estoy descargando el documento. Ya. Ah, ya. Ah, entonces usted fue que me bloqueó la. Ya, pues. Ya puede iniciar su exposición. Ok, profe. Bueno, buenas tardes con todos.
vamos a hablar un poco de lo que es contactores. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, contactores, como nosotros tenemos un poquito de conocimiento, como todos saben, un contactor es un dispositivo mecánico, perdón, que nos permite conectar o interrumpir el paso de una corriente, ya sea un circuito de potencia o circuito de mando, en cuanto se deba a una tensión a la bobina. El contactor eléctrico es muy importante para hacer función y proteger a un motor eléctrico, porque tiene internamente una bobina que es alimentado por la corriente alterna o continua. O sea, es decir, que produce un campo magnético que esto permite que dos placas se unan o separen. Los contactos auxiliares son los que hacen pasar la corriente y alimentan al motor eléctrico accionado por unos pulsadores. Ya. También podemos decir que asimismo los contactores magnéticos, bueno, son interruptores operados electromagnéticamente que proporcionan seguridad. Se usa en combinación con dispositivos de control piloto para cambiar las cargas de iluminación y la carga para controlar los motores de corriente alterna. En aquellos casos en la que protección de sobrecarga se proporciona por separado. Los contactores de tamaños grandes se usan para proporcionar control remoto de circuitos de corriente relativamente alta. Además, bueno, continuemos con la siguiente, profe. Ya. Esto en cuanto a la composición del contactor eléctrico consta de tres partes, que son, uno, el electroimán, que una bobina de cobre, que esta bobina de cobre que al ser alimentada con voltaje permite formar el campo magnético, permitiendo cerrar las placas de hierro y hacer pasar el voltaje o si se abre. Ya, también permite que la corriente no pase, es diseñada para soportar altos voltajes. El segundo, la bobina, es el alambre de cobre. Esto está enrollado en un núcleo de hierro, donde se va a realizar el flujo magnético por medio del cobre esmaltado, que esto va a permitir que el magnetismo, la atracción al ser alimentada con voltaje, la bobina debe resistir temperatura de 155 o 180 grados centígrados. Y que está diseñada para soportar altos voltajes y también conducir altos voltajes de corriente alterna. El tercer punto, los contactos auxiliares. Estos contactos auxiliares son la parte del contactor y está una parte cerrada al circuito y otra abierta en el circuito. O sea, es decir, que esto permite que cuando la bobina se energice, el circuito está abierto. Se cierra permitiendo el paso de la corriente. En cuanto a otra parte, los circuitos que está cerrado se abre en consecuencia. Se puede poner focos, indicadores como para visualizar si esto está funcionando correctamente o no. La siguiente, profe. Ya, un ratito, profe, el anterior un ratito, que quería, ya, aquí como podemos ver, hay un pequeño diagrama de lo que está formado de lo que le estaba indicando, de las partes que consta de los contactores. ¿Ya? Ya, entonces ese es el mapa que podemos visualizar.
Ya, disculpe, profe, que me tuve que poner Ya, bueno, la simbología de estos contactores, como podemos ver, aquí tenemos un contacto normalmente cerrado. Esto es un contacto de apertura. El siguiente tenemos un contacto normalmente abierto, contacto de cierre. Tenemos uno que es conmutador, tenemos otro contacto normalmente cerrado, pero con apertura retardada, perdón, y otro normalmente abierto con cierre de retardo. ¿Ya? La siguiente, profe, por favor. Bueno, aquí nosotros podemos visualizar que los contactores, tenemos algunos tipos de contactores que son contactor, este de aquí el primero es contactor unipolar. Ya, contactor unipolar, pero que está con un contacto auxiliar normalmente abierto. Si pueden ver. Ya, el siguiente es contactor bipolar, que también está con un contacto auxiliar normalmente abierto. Contactor tripolar es el que tiene 3 contactores, 3, si podemos visualizar, y tenemos 2 contactos auxiliares. Uno está abierto y el otro está cerrado. El siguiente es contactor tetrapolar, que tiene más de 3 contactos y que también tiene 2 contactos auxiliares, que son, uno es abierto y el otro es cerrado. La siguiente, profe, por favor. Bueno, un poco de funcionamiento de este contactor también. Contactor en reposo, lo podemos visualizar como está en la imagen, que está en reposo, el dispositivo de accionamiento electroimán. Como podemos ver, este no está conectado a la red. Y cuando un contactor está trabajando, es lo que cambia totalmente al respecto a lo que está en reposo. Está cerrado, si podemos ver el electroimán está cerrado y ese es el que está trabajando. Siguiente, profe. Bueno, tengo algunos tipos de contactores. Hay contactores electromagnéticos, que los electromagnéticos se accionan a través de un electroimán. Tenemos contactos electromecánicos, esto se acciona por un servomotor que carga un alambre de espiral de cobre enrollado sobre un núcleo metálico, con un dispositivo que actúa como interruptor. Tenemos también contactores neumáticos, que estos se accionan por la presión de aire. Contactores hidráulicos, que se accionan por la presión de aceite. Y contactores estáticos, estos se constituyen a base de tiristores. Estos tiristores funcionan como aislantes o como conductores. Son semiconductores. Siguiente, bueno, gracias por la atención. Esta es toda mi pequeña exposición. Vamos con las preguntas, ¿no? A ver. Wow. Aquí usted habla de las partes de los contactores, en esta parte de aquí. A ver, acá va. Pero no me habla de los contactos de potencia o de fuerza, o principales también llamados, ¿no? Hábleme un poco de los contactos principales. Como los contactos Principales, o contactos de potencia como tienen en la imagen.
contactos principales. O contacto de potencia, como tiene la imagen. Bueno, sí, eso sí no consulté un poquito, pero potencia. Bueno, a ver, los contactos de potencia o mando del número de contactos son, a ver, ay, profe, ya me confundí un poquito. Bueno, estos contactores de... Ay, me quedé un poquito, no. Bueno, vamos con una pregunta más. En esta imagen que está aquí de los tipos de contactores, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, ¿cuál usted utilizaría para alimentar un motor trifásico? El tripolar, pues. ¿Y será que el tetrapolar lo puedo utilizar también? ¿Cuál? El tetrapolar, Sí, porque, porque también puede conectar un motor trifásico. pero Puede dejar uno abierto, un contactor ¿cuál es la abierto. diferencia entre ambos contactores? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia entre esos contactores, entre el tripolar y el tetrapolar? Porque eso nomás es el tripolar porque solamente tienen 3 contactores. En cambio, el tetrapolar tiene de 4. Ya, y ese cuarto contacto principal, ¿qué función cumple? ¿A quién alimenta? Mire la imagen, uno tengo 3 y el otro tengo 4, como usted dice. Pero este Sí. cuarto contacto principal, ¿qué función cumple? El cuarto contactor. Contacto principal o de potencia. ¿Qué función cumple? ¿Por qué se diferencia? ¿Por qué se diferencia? ¿Qué función cumple? Que pues es la conexión principal. Sí, pero esa línea, además, número 4, que es los puntos 7 y 8, ¿a quién ¿Ya? alimenta? ¿A quién alimenta? ¿Dónde va conectado? Pero eso se puede dejar libre, pues, profe. Sí, en el caso que lo quiera conectar, ¿dónde va conectado? A tierra. ¿Estás segura? Sí. No, ese va al neutro. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Pero también se le puede conectar a tierra, pues. No, ese va al neutro. El sistema de protección es otro. A ver, ahora sí, explíqueme más detalladamente el funcionamiento, ¿no? Aquí está la imagen, explíqueme esta imagen. Cuando yo alimento mi bobina, ¿qué sucede? Con los contactos de potencia y auxiliares. Está dando energía, está energizándose. Sí, pero ¿qué sucede con los contactos principales y auxiliares? ¿Qué sucede con los contactos? Es que usted me pregunta que si está cerrado la bobina, ¿qué sucede? Le está dando energía. ¿Qué sucede con los contactos principales? Y los auxiliares al momento de yo energizar esa bobina. Bueno, al energizarlo, los contactos auxiliares, lo que sucede es que, bueno, déjame buscar, se cierra. ¿Cambia de posición o no? ¿O se mantienen iguales? Pero sí está bien, se cierran o se abren. ¿Ya? ¿Cuántos contactos principales normalmente tiene un contactor? ¿Cuántos? Contactos principales tiene un contactor. Los contactos de potencia. A ver, tiene, sí, creo 2.
Creo dos. ¿Tres o dos? ¿O uno? Dígame. ¿Mande? Tres, dos, uno. ¿Cuántos contactos principales tiene? Dos. Tiene dos. No, tiene tres. Mire la imagen. Estos que están aquí son contactos principales. La otra imagen. ¿Sí? Aquí, tres, tres. Ya, gracias, Neiva. Ya, ok, profe. Ya. ¿Quién más? El siguiente, que estaba Ceballos y... Está Delgado aquí conectado, se ve que no se conecta. Sí, profe. ¿La ayudo a Estoy. proyectar? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿O usted tiene para proyectar? Yo le comparto. Yo tengo. Ya, ya, ya. Ya. Maximice la ventana. Ahí. ¿Sí ve? Sí se ve. Confírmeme si se ve. Ey, El... Sí, sí, se ve. sí se ve la carátula. Sí. Contactores. ¿Qué son los contactores? El contactor es una pieza clave en el automatismo de motores eléctricos, excepto en motores pequeños que son accionados de manera manual o puede ser por medio de relés. Así. Un contactor está formado por una bobina con unos contactos que se puede usar, pueden estar en posición abierto o cerrado. Eso vamos a ver más adelante, una imagen que tengo más abajo. Estoy normal, estoy leyendo un poco de lo que espero. La, la bobina es accionada por medio de una corriente, un voltaje que sería tan de 12 y 24, y al ser accionado viene y activa un, la bobina energizada crea el magnetismo, este magnetismo acciona un martillo y el martillo es el que hace cambiar los contactos de estado, porque los cambia los que están en NC, los pone en NO y así y viceversa. Bueno, también si permanece la bobina energizada todo el tiempo, ese está de forma, está enclavado, está en enclavamiento, o sea, quiere decir que está fijo. Ya. Los contactores vienen denominados en sus terminales, vienen denominados la bobina con las letras A1 y A2. Esa es la bobina, siempre vienen así. Y los contactos de salida, los de potencia que preguntaba el profesor, esos vienen denominados del 1 hasta el 4. Son contactos que vienen. Entonces ahí entran los unipolar, bipolar, tripolar y el tetrapolar. Bueno, entonces tenemos que los contactores también tienen unos contactos que son los auxiliares. Los contactos auxiliares suelen llamarse, también vienen en NC y en NO. Y suelen denominarse por número 13, 14, números altos. Ya le pongo una imagen. Aquí como podemos ver lo que les acabo de decir. En la imagen de arriba tenemos un contactor en estado físico y ahí tenemos su simbología normal de este contactor de aquí. Como podemos ver lo que les digo, la nomenclatura que viene ahí, que son la bobina, A1, A2 y los contactos. Asimismo, ahí se ve los numeritos que tiene
contactor. Bueno, en cuanto al funcionamiento que les estaba diciendo, abajo tenemos primeramente la línea y el neutro que están accionando una bobina. Esta crea el magnetismo y y el magnetismo empuja un martillo en forma de resorte también Este un momento, y Delgado, acciona ese cambio. disculpe que lo detenga. No sé si lo Dígame. demás están viendo las diapositivas, el cambio, porque yo sigo viendo la carátula. Sí, está pausado en la carátula. Ah, está pausado. No, pues Sí. yo voy corriendo. ¿Y ahí cómo hacemos, profe? Ah, A ver, ahí le estoy retrocediendo la carátula. Vamos a empezar nuevamente. Ahí, sigue en la carátula, sigue. sigue la carátula. Sí. ¿Y cómo hago? Entonces dejo de compartir y le vuelvo a compartir nuevamente. Sí, 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 va a ser eso. Entonces yo estoy en otro lado, estoy hablando y nadie está viendo. Exacto. Ahí, ¿sí le ven? Contactores. Sí. Sí. Y hay una electro. Bueno, esto es lo que ya les acabé de explicar. Bueno, aquí ya Solamente sí se ve la se imagen. quedó. El Ah, funcionamiento, en el funcionamiento, sí. Ya, aquí estoy en funcionamiento. ¿Se ve la imagen de los contactores? sí, sí, sí se ve. Ya, aquí tenemos, como le estaba diciendo, el funcionamiento. Tenemos que una línea con el neutro viene y energiza en la bobina. Este viene y crea un magnetismo en la bobina y acciona el martillo, que es una parte móvil y que empuja un resorte que luego ese hace cambiar los contactos de potencia o de fuerza y los auxiliares también los hace cambiar de estado. Puede ser que estén en NO, en NC, dependiendo del contactor. Bueno, tenemos acá los tipos de contactores. Ah, de algo se me escapaba aquí que ya se pudo ver. Ya aquí, como podemos ver, está el contactor en físico y está el símbolo. Asimismo, la bobina, como les decía, A1, A2, siempre viene así. De ahí los contactos, 1, 2, 3. Y los contactos auxiliares vienen denominados en números grandes, números más altos, que son el 13 y el 14 en este caso, en este contactor que tenemos aquí. Bueno, siguiente. Los tipos de contactores. Los contactores se clasifican de acuerdo a diferentes aspectos, como puede ser su construcción, su condición de funcionamiento, la capacidad y los factores que son importantes de considerar para el momento de tener un contactor más adecuado para lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y según su método de control, tenemos que hay los contactores electromagnéticos, electromecánicos, tenemos los neumáticos, hidráulicos y los estáticos. Vamos a hablar un poco más sobre esto. También se denominan también según su número de polos. El número de polos es como estaba hablando la compañerita en su imagen que tenía ahí, que decía, lo que el profesor le preguntaba que eran los unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. Y aquí, como podemos ver, aquí tenemos el monofásico que solamente aguanta, trabaja por debajo de los 5 amperios y trae contactos de los cuales 2 son NC, quiere decir que son normalmente cerrados, y los otros 2 son normalmente abiertos. Y tenemos el trifásico, que es un contactor que es ideal para el sistema de potencia. ¿Por qué? Porque sus voltajes de operación son mayores, son muy altos, de 415, un ejemplo, y solo trae 2 contactos auxiliares, pueden ser para trabajar por encima de los 5 amperios. Es un contactor que es más eficiente en el momento para los motores, bueno, una aplicación de motores más grandes, con empresas. También tenemos que ellos también se clasifican según su clase de corriente que manejan.
de acuerdo a la corriente que se va a alimentar al contactor, a la bobina. Se pueden obtener diferentes, los siguientes tipos, que son el de corriente continua y el corriente AC. Ya. Esto solamente quiere decir que, como decir, en el de CC, es una bobina, como decir, más de menos aguante. Es para este tipo de corriente. En cambio, la de AC, porque esta funciona con AC para poder activar el contactor. Un ratito, permítanme un momento. ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿Aló? sí, sí. Ya listo. Entonces voy con las características. Los contactores se caracterizan por lo siguiente. Hay que ver las características al momento de seleccionar un contactor. Puede ser su corriente asignada, su tensión de potencia nominal de la carga, o sea, lo que el aparato que se va a conectar, el motor que se va a conectar, de cuántos amperios es, cuánto consume, todo eso que ver. La tensión, la frecuencia reales en la alimentación de la bobina, de los elementos del circuito auxiliar, el poder de corte, la clase del arranque del motor, si es directo, es estrella, triángulo, dependiendo cómo estén conectadas las bobinas del motor. El número el número aproximado de las conexiones en horas. O sea, qué tanto tiempo va a pasar conectado este motor, este tipo de carga. El número de polos, como hablaba anteriormente, los polos principales, que son los de potencia, los que van a controlar las fases. Y ahí tenemos endurancia eléctrica y mecánica, contactos auxiliares, abiertos, cerrados, temporizados, todo eso. Todas esas características hay que tomar en cuenta en el momento de seleccionar un contactor. La condición de trabajo, normales, duros, extremas, de pronto, esto es lo que el profesor decía, el IP, la exposición en la que va a estar. Ya tenemos la selección. La selección, según las normas, la IEC, su categoría de servicio por el tipo de carga que va a controlar. En corriente alterna tenemos el A1, el A2, A3, A4, A5. En el A5 tenemos A y B. Que son diferentes categorías según su tipo de aplicación. Como por decir, no las voy a leer todas, ¿no? Como decir, la primera, que son ideales para el control de carga. La A1 es ideal para el control de carga resistiva, como en la calefacción eléctrica, que tenga un factor de potencia de 0.95 o mayor. ¿Ya? Y les voy a leer la AC5, que es para una aplicación más básica, como es. El control de lámparas de descarga. Y el AC5B, que es para el mando de lámparas incandescentes. Es una aplicación diferente. Están todas. De corriente continua así mismo tenemos. Tenemos desde la DC1 hasta la DC6. Siendo la DC1 la que se usa para cargas puramente resistivas, débilmente inductivas para calefacción eléctrica. La DS2, motores de derivación con desconexión a motor de rotación, nunca a motores de frenado. O sea que no es como para una
fuerzas de paro. Ya. Y el DC6, mando de lámparas incandescentes, casi tiene una similitud a los de AC. Ya. De ahí en simbología le he puesto ahí bastante porque estuve investigando y todos estos símbolos son buenos aprenderlos y tener un conocimiento de ellos al momento de leer un plano, como el profesor había aplicado más antes, porque el plano, si uno no sabe leer un plano, no sabe nada, no sabe dónde está. Ya, entonces, aquí como podemos ver, tenemos el fusible, ya sabe para qué es un fusible, ahí está una pequeña descripción, tenemos seccionadores, seccionador fusible, todo eso tenemos. ¿Sí? Más abajo tenemos el símbolo del contactor, como les había mostrado en la parte de arriba, en la imagen donde aparece el contactor, como está ahí. Y ahí tenemos el relé térmico, estoy bajando de motores, aquí tenemos los pulsadores, más abajo, contactor, aquí está el contactor auxiliar NC, este es el contacto auxiliar de un contactor. También hay el contactor auxiliar NA, aquí también está todo eso. También tenemos las bobinas de los contactores, en su símbolo, simbología del contactor temporizado, todo eso. Y ahí tenemos hasta los indicadores luminosos, todo eso. Bueno, esta es mi posición, aquí una pequeña bibliografía. ¿Qué pasó? Se me detuvo. Bueno, a proyectar la diapositiva, disculpe. ¿Qué pasó? Ya un ratito, profe. A ver. No sé qué pasó, pero sí. Se va a acabar el tiempo de la bioconferencia. Salgamos Ya, entonces, e ingresamos en unidad. ya, volvemos a ingresar ya, profe. Listo. Sí, ya se acaba.